edema cerebral, hipertensión intracraneal, hipotensión intracraneal e hidrocefalias. Un título gigante, ¿no? Para las cositas que vamos a ver hoy día. Son cosas bien prácticas que nos sirven en el día a día. Son síndromes que sí o sí necesitamos conocer y dominar como médicos. ¿Ya? No puede pasarse por encima un paciente que venga, por ejemplo, con fiebre, dolor de cabeza, que tenga rigidez de nuca, Kerning, Rudzinski, y nosotros no nos demos cuenta qué es. Pasa muy seguido que los médicos dicen, uy, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba tomando alcohol? Está intoxicado. ¿Estaba con quién? Con sus amigas. Debe estar bajo efecto de drogas. Y se pasa el diagnóstico y no pueden diagnosticar síndrome médico. Tenemos que diagnosticarlo, ¿ya? No podemos pasar por alto un edema cerebral. Tenemos que darnos cuenta cuando nuestro paciente está con hidrocefalia. ¿Por qué? Porque estos síndromes, así como prácticos, es muy importante reconocerlos porque puede correr riesgo la vida de nuestro paciente si nosotros no lo llegamos a diagnosticar. Les puse esta diapositiva para que nos acordemos de esto. Conocer algunos síndromes en neurología en la práctica es importante, es esencial por su potencial gravedad, con amenaza de lesiones graves, irreversibles, incluso mortales, si no se instaura un tratamiento que debe ser rápido. Ese tratamiento a menudo es quirúrgico y en otras ocasiones un tratamiento médico, pero hay que sospechar y darle un tratamiento. Si se han dado cuenta, desde la primera clase voy insistiéndoles mucho en esta palabra, síndrome meningio. En muchas clases, e intencionalmente yo he ido tocando este tema, síndrome meningio, reconocer los signos, los síntomas, porque es un síndrome muy importante. El síndrome meningio es el conjunto de síntomas y el conjunto de signos que se producen por la invasión o la agresión aguda de las leptomeninges, las envolturas de nuestro cerebro, ¿ya? Y eso puede suceder por un proceso infeccioso, por un proceso inflamatorio o mismo por la tracción mecánica de las meninges, ¿ya? Vamos a suponer, por ejemplo, hemos avanzado ya el tema de meningitis y vamos a ver que si un ancianito tiene neumonía, fácilmente esa neumonía se puede convertir en una meningitis, ¿no? Una meningitis. Entonces esta sería una meningitis infecciosa. Si una persona tiene, por ejemplo, un tumor cerebral y el tumor cerebral está creciendo y está jalando las meninges, entonces tenemos un síndrome meningio por tracción mecánica. Si una persona sufre una hemorragia subaracnoidea, si bien no hay infección, pero sí hay inflamación, entonces también aparece el síndrome meningio. Síndrome meningio, entonces, son los signos y los síntomas, ¿ya? Signos y síntomas de estos problemas. ¿A qué se debe el síndrome meningio? A la irritación de las raíces nerviosas que están en el espacio subaracnoideo. Veamos, por ejemplo, en la médula espinal están saliendo las raíces nerviosas, está la médula y está cubierta de las meninges, aracnoides, vía madre, dura madre. Las raíces que están adentro de esas cubiertas son las que se irritan y nos dan la famosa raquialgia. En el espacio meningio, las terminaciones libres de la dura madre son las que se irritan y dan la cefalea. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo el por qué se produce dolor, porque son estas estructuras que perciben el dolor.
¿Cuáles son las características de un síndrome meningio? Van a variar. Por ejemplo, las características de un meningismo son dolor de cabeza, rigidez de nuca, ¿ya? Kerner-Brudzinski son las características de un meningismo. Si le añadimos a esto fiebre, ya estamos hablando probablemente de meningitis, una inflamación por una infección, ¿ya? Entonces, las características de un síndrome meningio: fiebre, cefalea, que es de moderada a intensa, que no cede fácilmente con los analgésicos o cede solamente de forma momentánea. Los famosos signos de Brudzinski y Kerner. El signo de Brudzinski, cuando tenemos el paciente en decúbito dorsal, tiene una ligera rigidez de nuca, o sea, tiene una rigidez, y nosotros forzamos el movimiento de la cabeza, se produce entonces una irritación de las meninges y de los nervios raquídeos, y eso genera que el paciente, con un acto reflejo, flexione las rodillas. Ese acto de flexionar las rodillas para evitar el dolor es el signo de Brudzinski, ¿ya? Es fácil recordarlo porque Brain empieza con B y Brudzinski empieza con B. Entonces, cuando le mueves la cabeza, flexiona las piernas, B y B, ¿ya? Vale. El signo de Kerner, en cambio, es un signo que se puede hacer de dos maneras. El paciente en decúbito supino se levanta ambas extremidades y el paciente, por el dolor que causa la raquialgia, flexiona las rodillas de forma involuntaria. Esa es una manera. La otra manera es levantar las rodillas de nuestro paciente, flexionar las caderas, flexionar las rodillas, y cuando el paciente, estamos extendiendo nuevamente las piernas del paciente como para dejarlo descansar, el paciente, de forma involuntaria y para evitar el dolor de la raquialgia, de estar flexionado, le estamos estirando nuevamente, flexiona las rodillas. Este es el signo también de Kerner. Tenemos entonces algunos signos meningo-radiculares que se presentan y que nos sirven para hacer un buen diagnóstico. El signo de rigidez de nuca, el signo de Brudzinski, el signo de Kerner. Y no nos olvidemos de algo importante: la raquialgia, que es el dolor de espalda en nuestro paciente. Puede ser moderado o intenso también el tema de la raquialgia. Cuando hay una meningitis, una irritación meningia, hay causas difusas y causas locales. Dentro de las causas difusas tenemos pues la meningitis, tenemos el meningismo, tenemos la hemorragia subaracnoidea como una causa difusa, tenemos las personas que sufren golpe de calor, es decir, soldaditos, por ejemplo, o estudiantes que están parados frente al sol todo el día esperando un desfile cívico, no sé, o personas que han trabajado todo el día bajo el sol, se deshidratan y sufren el famoso golpe de calor. Es un término muy, muy bonito que básicamente significa que el paciente se deshidrató, está con desequilibrio hidroelectrolítico, y los sistemas termorreguladores del paciente se descompensaron, él está con fiebre seguramente, y en mal estado general, inconsciente probablemente, y de paso, como un signo extra, tiene meningismo, ¿no? La rotura de quistes cerebrales, la rotura de abscesos cerebrales, la rotura también de tumores cerebrales podría generar síntomas sistémicos o síntomas difusos de irritación meningia. Cuando a un paciente se le inyecta contrastes para hacer los estudios médicos, por ejemplo, tomografía con contraste, angiotomografía, angioresonancia, con gadolinio, etc., algunas personas tienen reacciones adversas, y esas reacciones adversas pueden mostrarse
dentro de esos como irritación meningia difusa, ¿ya? También puede haber irritación meningia difusa como resultado del uso de AINES, como el resultado del uso de las inmunoglobulinas, como resultado de una reacción adversa a los fármacos intratecales, antibióticos, anestésicos, etc. Entonces hay causas difusas, pero ¿será que hay causas locales? Sí, por ejemplo, pensemos en un tumor localizado, no sé, en la zona de la unión cráneo-cervical. Es una lesión focal localizada, entonces va a dar signos de irritación meningia localizados. Un absceso paravertebral, por ejemplo, va a dar signos de irritación meningia localizados. Un absceso parafaringio va a dar también rigidez de nuca. Entonces vemos que hay lesiones locales que pueden dar síntomas locales. Por ejemplo, el absceso paravertebral va a dar, por ejemplo, el signo de Kerlin, pero probablemente no nos dé la rigidez de nuca. ¿Me entiendes? Entre local y difuso. Lo difuso te va a dar casi todos los síntomas y lo local te va a dar algunos de los signos de la rigidez de nuca. Por ejemplo, aquí estamos viendo un paciente con meningitis purulenta, meningitis bacteriana. Vemos el pus que está en el cerebro. ¿Cómo crees que ha sido el síndrome meningio que él ha tenido? ¿Será que fue difuso o fue local? Difuso o local, vamos chicos. Difuso, definitivamente un síndrome meningio difuso. Ahora, estas lesiones cerebrales fácilmente, el síndrome meningio fácilmente puede ir acompañado además de otras cosas que ya habíamos visto. Por ejemplo, los síntomas de hipertensión intracraneal. Ya lo vimos esta parte. ¿Quién se acuerda de los signos de hipertensión intracraneal? Vómitos de la boqueta. Vómitos, exacto, vómitos explosivos. ¿Qué más? Edema de papila. Edema de papila. Somnolencia o modulación, deterioro de conciencia, llamémosle. Entonces, un paciente que tiene signos de meningitis o un síndrome meningio, fácilmente va a tener también síntomas de hipertensión intracraneal, si es que la presión intracraneal se está aumentando. El tejido cerebral subyacente también empieza a sufrir y obviamente va a dar también sus propios síntomas, sus propios signos. Por ejemplo, signos de focalidad neurológica. El paciente puede tener déficit motor, facial, braquial, crural, déficits sensitivos de diferente localización, puede tener crisis epilépticas. El paciente puede tener deterioro de conciencia, alteraciones del comportamiento, ¿no? Entonces vemos que el paciente tiene entonces síntomas y signos de la irritación de las meninges, síntomas y signos de la hipertensión intracraneal, síntomas y signos de la lesión cerebral propiamente. Entonces, todos esos signos van apareciendo juntos, pero ahora, de forma didáctica, nosotros lo estamos separando, ¿no? Síntomas del síndrome meningio, síntomas de la hipertensión intracraneal, síntomas del compromiso del parénquima cerebral. De tal forma que tú te vayas dando cuenta, mientras el paciente va presentando las cosas, si el problema está avanzando o está quedando o está estático, estacionario. Aquí vemos, por ejemplo, un tumor en la zona del agujero occipital. Nos dará una meningitis, un síndrome meningio difuso o local. Local. Bien. Tenemos un absceso paraespinal. Acá tenemos unas inflamaciones, unas infecciones que están hiperintensas en esa resonancia magnética. Nos dará un síndrome meningio difuso o local. Difuso. Local, muy bien, local, porque está bien localizada la lesión, ¿no? Bien. Cuando tenemos dudas, tenemos que
hacer la punción lumbar. Los adultos, habíamos hablado de síntomas que tienen los adultos del síndrome meningio. ¿Quién se acuerda de los síntomas? Dolor de cabeza, ligera rigidez de nuca. ¿Qué más? Cefalea, puede haber vómitos, ¿vale? En los niños, irritabilidad, abombamiento de las fontanelas, postura ¿cómo se llama? De opistótonos, esa postura que hacen así, ¿no? Postura de opistótonos, deterioro de la conciencia del niño. Entonces, algunos niños prematuros y recién nacidos y los ancianos muy añosos pueden no tener todos los síntomas, todos los signos. Pero ante la duda, punción lumbar. La punción lumbar nos va a ayudar. Entonces, si al hacer la punción lumbar nos sale el resultado del estudio del citoquímico, algo infeccioso, se atiende. Pero ¿qué pasa cuando el paciente no tiene una infección? El meningismo es justamente un cuadro clínico caracterizado por cefalea, vómitos, ligera rigidez de nuca, que se observa cuando hay inflamación, no infección, inflamación aséptica de las meninges, que está asociado a otras infecciones generales. Por ejemplo, el paciente tiene neumonía, tiene gastroenteritis, tiene infección de tracto urinario, tiene un absceso paravertebral, no sé, tiene fiebre tifoidea, pielonefritis, está intoxicado de alcohol, ha sufrido algún tipo de traumatismo, tiene cáncer en alguna parte como síndrome paraneoplásico, tiene inflamación de las meninges. Entonces, el meningismo se debe a la inflamación de la meninge por otras causas sistémicas, pero no por infección. Las características del líquido cuando salga va a salir aparentemente normal, pero a presión aumentada. El citoquímico va a estar normal, ¿ya? Entonces ahí vemos el meningismo. ¿Se dieron cuenta la diferencia entre meningitis y meningismo, no, verdad? Si un paciente tiene neumonía, rigidez de nuca, cefalea, y en el líquido cefalorraquídeo todo está normal, sospechamos de meningismo. Si el mismo paciente, vamos a hablar de un paciente parecido, tiene neumonía, rigidez de nuca, cefalea, le hacemos la punción lumbar y nos sale infeccioso, ¿qué es? Meningitis. ¿No ven? Meningitis y meningismo. Son cosas diferentes, parecidas pero diferentes. Vale, hablamos de otro síndrome entonces muy interesante que vamos a aprender el día de hoy. Los secretos de la neurología les estoy compartiendo ahora. El edema cerebral. ¿Qué es el edema cerebral? Bueno, dentro de la cavidad craneal se distinguen tres compartimientos. El compartimiento vascular, arterial y venoso, el parénquima cerebral, que serían las neuronas, las células de la glía, que son los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía, y el resto del espacio que está ocupado por líquido cefalorraquídeo, que le vamos a llamar espacio subaracnoideo, y el espacio ventricular, donde está el líquido. Entonces, tres espacios: vascular, parénquima y el espacio ocupado por el líquido cefalorraquídeo. Estos tres espacios básicamente llenan todo el cráneo. Todo el cráneo es el contenido del cráneo, y el hueso, la caja craneal, es el continente. No deja que nada entre ni salga extra, no hay espacio para nada más. Todo está en completo equilibrio, ¿ya? Ahora, en el parénquima cerebral se distingue dos espacios: el espacio intracelular y el espacio intersticial. Aquí estamos viendo una célula
su membrana es el límite y tenemos adentro de eso el espacio intracelular. Y entre célula y célula tenemos un espacio que se llama espacio intersticial. Entonces el parénquima tiene dos espacios, intracelular y el espacio intersticial. Dentro de ese espacio intersticial pues tenemos todo lo que no es célula, que está en el medio, ¿no? Ahora, edema. La palabra edema necesariamente habla de líquido extra, ¿no? ¿Has escuchado a alguna persona decir, uy, que estoy hinchada, estoy edematizada? ¿Sí? ¿A qué se refiere con eso? A la extravasación del líquido extracelular. Muy bien, no soy gordo, estoy reteniendo líquidos, ¿no? A eso, a la retención de líquidos. Edema es retención de líquidos, básicamente. Recordemos nosotros que tiene que haber incluso dentro de la célula un equilibrio entre el líquido que tiene dentro de la célula y el líquido que hay afuera de la célula. Para mantener ese equilibrio, la célula está equipada con un sistema de bombas. Dentro de ese sistema de bombas está, por ejemplo, el sistema de bombas sodio-potasio ATPasa. ¿Qué significa? Que saca el sodio y introduce el potasio dentro de la neurona. Y utiliza para eso adenosintrifosfato. Por eso es sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Entonces tenemos la bomba sodio-potasio, que se encarga de mantener la concentración iónica adecuada con los electrolitos adecuados, la cantidad exacta de sodio afuera, la cantidad exacta de potasio adentro de la neurona, para mantener una diferencia de concentración de iones y diferencia de concentración también de líquidos, ¿no? Para controlar cuánto líquido hay dentro de la célula. Si esta bomba fallara al hacer su trabajo, entonces seguramente habría demasiado sodio dentro de la neurona, y el sodio es hiperosmolar, llama al agua y el agua edematizaría la neurona. Para hacer funcionar la bomba se necesita adenosintrifosfato, es decir, la buena función de la mitocondria, que es la fábrica energética de nuestra célula. Si la mitocondria falla, hay una falla mitocondrial, la neurona entra en déficit energético. El déficit energético genera disfunción de las válvulas sodio-potasio ATPasa. La disfunción de la válvula sodio-potasio ATPasa va a generar, entonces una diferencia de concentración de iones y por consecuencia edema celular. El edema celular genera citotoxicidad, y la citotoxicidad va a generar muerte neuronal por necrosis. Un minuto, por favor. En menos de 4 horas y media se puede hacer trombolina. En más de 4 horas y media, trombectomía mecánica. Más de 24 horas, prevención secundaria nomás en el paciente. Y en caso de que sea isquémico, ¿Cuánto le infundimos de trombolítico? No, en caso de ser isquémico, que no sea trombolítico, que sea hemorrágico. Ya te entendí. En caso de que no sea isquémico, sino que sea un ácido hemorrágico, ¿qué hacemos? Sí. Ya buscamos la causa. Cuando son de ganglios de la base, pensamos en hipertensión. Cuando son hemisféricos, pensamos en malformación arteriovenosa, aneurismas cerebrales, hipertensión arterial, y si es muy mayor, angiopatía amiloidea. ¿Tiene un periodo de tiempo también así como el... No, ya no tiene un periodo de tiempo, pero sí que es bueno acudir lo más antes posible, porque al hacer efecto masa va a generar hipertensión intracraneal, y la hipertensión intracraneal deterioro de conciencia, focalidad y empeoramiento del paciente. Ya, seguimos entonces con nuestra visión de la célula. La célula entonces es una ciudad perfecta, se mantiene en perfecto equilibrio gracias a la mitocondria que fabrica ATP, que mueve la bomba sodio-potasio ATPasa, que se encarga de mantener y regular los iones dentro de los límites adecuados para ello.
Ahora vamos a cambiar de punto de vista, ya no dentro de la neurona, sino afuera de la neurona. Vámonos al espacio intersticial. El espacio intersticial está relacionado entonces con el sistema vascular por la famosa barrera hematoencefálica y por el espacio del líquido cefalorraquídeo, la vía linfática que realiza, por cierto, su limpieza en las noches mientras dormimos. Cada latido del corazón mueve mediante un flujo convectivo este líquido llamado linfa y va limpiando nuestro cerebro a través de los canales de acuaporina 4. De ahí que las personas que duermen 8 horas tienen menos riesgo de tener Alzheimer, Parkinson y enfermedades neurodegenerativas, y los que dormimos lamentablemente menos horas tenemos más riesgo. ¿Ya? Entonces, el pulso arterial es el encargado de generar contracción, y al relajarse genera relajación, y ese mecanismo de contracción, relajación, hace que se mueva la linfa dentro del cerebro, del espacio intersticial, y vaya limpiando los detritos celulares que el cerebro tiene. ¿Ok? Como curiosidad, ¿qué es la barrera hematoencefálica? Tanto hablamos de la barrera hematoencefálica y que no atraviesan ciertos medicamentos y cosas así. Es muy gracioso que le hacemos pompas a la barrera hematoencefálica, pero cuando te enteres vas a decir, creo que la sobreestimamos. La barrera hematoencefálica está compuesta básicamente por las células endoteliales de un vaso sanguíneo, su lámina basal y el pie del astrocito protoplasmático, que pone un piecito o un bracito en el vaso sanguíneo y el otro bracito se lo acerca a la neurona, y así le pasa oxígeno a través de su cuerpo, glucosa a través de su cuerpo, medicamentos a través de su cuerpo. Entonces esa es la famosa barrera hematoencefálica. Son básicamente dos células: la célula endotelial, que tiene su lámina basal, y el astrocito protoplasmático. Entonces ninguna cosa va directamente a la neurona, sino todo pasa por la barrera hematoencefálica. ¿Cuál es la barrera hematoencefálica rota? Entonces, que el vaso sanguíneo se abre y las sustancias pasan directamente en contacto de la sangre directamente a la neurona, no pasa por la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Vale, entonces ya estamos viendo varios aspectos básicos, fisiológicos, para entender el edema cerebral. El edema cerebral entonces puede ser causado por múltiples cosas. Por ejemplo, el evento cerebrovascular, el traumatismo cráneoencefálico, los tumores cerebrales, los abscesos cerebrales, la encefalitis, la anoxia difusa, el fallo hepático, las alteraciones osmóticas, la exposición a tóxicos, la altura elevada puede generar edema cerebral. De ahí es, por ejemplo, que se vuelve un reto escalar una montaña alta. ¿Por qué? Porque el paciente está subiendo y a medida que va subiendo disminuye la tensión del oxígeno, como que se siente menos oxígeno en el aire, y aparece el edema cerebral. Y por el edema cerebral es que los montañistas mueren en la montaña. Por el edema cerebral es que la gente normal no podríamos subir hasta allá si es que no tenemos preparación previa de meses, incluso años de preparación para adaptarnos al edema cerebral. Ya, entonces, aquí tenemos varios tipos de edema cerebral. Les estoy mostrando 3 tipos de edema cerebral que existen. Bueno, de todos los edemas vamos a juntarlos en 3 tipos. El edema citotóxico, el edema vasogénico y el edema hidrostático transependimario. ¿Alguno de ustedes se animaría a pasar aquí al frente a la pantalla y decir, este es citotóxico, este es hidrostático, este es vasogénico? Ese primero es hidrostático. ¿Cuál? ¿Ese? ¿Este hidrostático? ¿Ya? ¿Qué más? Cuando ya vasogénico del medio. ¿Este? No, el otro. ¿Este vasogénico? ¿Ya? ¿Vasogénico? ¿Alguien más se anima? El segundo es citotóxico. ¿Este? Citotóxico, ok. ¿Este?
Bueno, doctor. Perdón, que lo moleste, te cuento que lo hacen ahí el fin de semana, fuimos allá personalmente. Medio raras de cerebros que tienen, nuevamente cosas raras, de cerebros que tienen edema, y lamentablemente así nos llegan nuestros pacientes. Llega el paciente, le pedimos una imagen y el cerebro está así, 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 así. Y las imágenes no vienen pues acompañadas de su informe a veces, ¿no? Que dice el informe que el imagenólogo, el experto, el neuroradiólogo lo miró, lo detalló. A veces solo tenemos la imagen. Así que tú como médico tienes que aprender a leer imágenes, ¿ya? Y vamos a aprender. Quédense con esta idea de que hay 3 tipos de edema. Después vamos a estudiar qué tipos de edema hay y vamos a volver al final a esta imagen. Dios nos permita volver a la imagen y vamos a decir con toda certeza, vamos a pasar uno por uno y decir, este es citotóxico, este es vasogénico, este es vasogénico, este es hidrostático, así, ¿me entiendes? O sea, vamos a ir diciendo que por las características que es. Comenzamos entonces con el edema citotóxico. El edema citotóxico básicamente le faltó oxígeno a la neurona. Puede ser, por ejemplo, un paciente que ha sufrido ahogamiento en una piscina, en un río, en el mar, en el océano, una persona que ha sufrido ahorcamiento, asfixia, ya sea por intento de autólisis o por agresión física. Puede ser un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular, se obstruyó el flujo sanguíneo de una arteria. El punto es que no le llega oxígeno al parénquima cerebral. Al no llegarle oxígeno al parénquima cerebral, sucede algo. ¿Te acuerdas que la mitocondria necesita suplementos para formar ATP? ¿Qué elementos necesita para formar ATP la mitocondria? Oxígeno y glucosa. ¿No ves? Oxígeno y glucosa, vale. No le está llegando oxígeno. ¿Será que puede formar ATP? No. Entonces, la célula entra en hipoxia. La hipoxia genera disfunción mitocondrial. La disfunción mitocondrial, déficit energético. El déficit energético genera falla de las bombas sodio, potasio, ATPasa. Al fallar estas bombas, hay un desequilibrio osmótico. El sodio entra dentro de la neurona y el sodio, como habíamos dicho, es hiperosmolar. Al entrar el sodio dentro de la neurona, va a entrar también el agua. La neurona entonces va a empezar a edematizarse, va a llenarse de líquido. ¿Ya? Y al edematizarse, lo malo es que no se edematiza solo una, sino el daño es exponencial. A medida que pasan las horas, va comprometiendo más y más y más tejido. ¿Por qué? Porque supongamos que este es el vaso sanguíneo. Se edematizan las neuronas aquí y ¿qué hacen? Comprimen al vaso sanguíneo y generan así más hipoxia en otras zonas. La hipoxia en otras zonas también va a hacer eso. De tal forma que si un paciente llega con un accidente cerebrovascular pequeño y el médico no lo atiende, no hace nada, entonces exponencialmente el área de core, el núcleo, va a crecer, aumentar a expensas del área en riesgo, que es el área de penumbra, y va a convertirse en un evento vascular cerebral más grande. Este es el edema citotóxico, que sucede entonces en los accidentes cerebrovasculares, las hipoxias, los ahogamientos, los ahorcamientos, ya, edema cerebrovascular citotóxico. Este edema citotóxico entonces lo vamos a ver en la tomografía como una imagen hipodensa, oscura, ¿ya? Y el edema citotóxico, si se dan cuenta, tenemos aquí la línea media. El edema citotóxico empuja, colapsa los ventrículos laterales, que debería ser un gusanito aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? Los colapsa, los desaparece y después desvía la línea media. Y esto puede generar herniaciones cerebrales. Y las herniaciones cerebrales nos van a dar como signo la anisocoria.
Era una de nuestras preguntas de examen, ¿no? El edema cerebral, entonces, ¿cómo era? La anisocoria es signo de una herniación cerebral, ¿no? Un signo de una herniación cerebral. Por si acaso, para los que no se dieron cuenta, estamos utilizando un método muy interesante que se llama repetición espaciada. De vez en cuando volvemos a repetir el mismo concepto, repetimos el mismo concepto, porque hay cosas que tenemos que aprender, tenemos que saber sí o sí, ¿ya? Vale, vamos a ver ahora otro tipo de edema cerebral. Vale, antes de pasar, este es el citotóxico, ¿no ves? ¿Son capaces de ver cuál de estos edemas sería citotóxico? El primero es citotóxico, muy bien chicos. El primer edema es citotóxico. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay un edema macizo, ¿no? Edema macizo. Vamos a ver ahora el edema vasogénico. El edema vasogénico es un edema que rompe la barrera hematoencefálica por inflamación. Entonces no es, rompe la barrera hematoencefálica por inflamación. ¿Por qué? Porque un tumor cerebral, por ejemplo, para poder crecer, necesita la neoformación de vasos. Y esos vasos, para formarse, entonces, estos vasos sanguíneos se debilitan. Y al debilitarse estos vasos sanguíneos, se rompen las puntas endoteliales, se separan, y el contenido que está dentro de la sangre, llamémosle plasma, se extravasa a través de esa ruptura de la barrera hematoencefálica. Ese líquido que va saliendo de los vasos sanguíneos, como un exudado, trasudado, básicamente genera entonces un edema que tiene una característica. La primera característica es que hay una lesión central, que es la causante. En este caso tenemos una T de un tumor, que no podemos negar, ¿ya? Y alrededor de eso, nosotros vemos un edema que ya no es macizo. ¿Te das cuenta? Ya no es un bloque, sino tiene como dedos. ¿Ves los dedos? Este edema con dedos se llaman los dedos de Dawson, o las digitaciones de Dawson. Ese edema es el edema vasogénico, causado entonces por tumores cerebrales, inflamaciones y las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome fosfolipídico, enfermedad de Sjögren, etc. ¿Ya? La enfermedad de Behçet. Los que ven Dr. House saben lo que es Behçet, ¿no? ¿Ya? Entonces se produce el edema vasogénico por ruptura de la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Vamos a ver, vámonos para atrás y vamos a ver de nuevo cuál de estos será el edema vasogénico. Vamos chicos. El primero es el edema citotóxico, digamos. El tercero. ¿Este es vasogénico? El tercero. El tercero. ¿Este? Vasogénico, muy bien. Vasogénico, excelente. Este, vasogénico. ¿Saben por qué? Tiene una lesión local, tiene un edema con digitaciones, y probablemente si le hacemos una resonancia, una cosa mejor, vamos a ver que aquí hay una lesión, ya sea infecciosa, tumoral o parasitaria, pero está ahí. Y esto es entonces un edema vasogénico. Edema citotóxico, edema vasogénico, edema vasogénico. ¿Ya? Vamos a ver qué tipo de edema es el otro. Sigamos, vemos el edema hidrostático transependimario. Este edema hidrostático transependimario es una cosa más mecánica, ¿ya? Si nosotros estamos aquí y llega el otro curso y se entra también, ¿cómo vamos a quedar? Apretados, ¿no? Alguien va a querer huir de aquí, salir de aquí, va a abrir la puerta finalmente y se va a salir. Este es el edema hidrostático transependimario. El líquido cefalorraquídeo se puede aumentar su producción, estar obstruido en su circulación o disminuido en su reabsorción, y forma entonces agranda los ventrículos, y estos ventrículos dilatados por presión hidrostática empujan el líquido hacia afuera. El líquido empieza a atravesar
las células ependimarias las abre y se hace espacio y empieza a salir hacia el parénquima cerebral invadiéndolo. A esto le llamamos edema hidrostático transependimario. ¿Por qué? Porque atraviesa las células ependimarias. ¿Ya? Ahora ven el edema hidrostático transependimario propio de la hidrocefalia normotensiva o llamado síndrome de Hutchinson-Adams, propio de la hidrocefalia aguda y la hidrocefalia crónica, propio también del pseudotumor cerebri. Hablemos del pseudotumor cerebri un ratito. Mujer joven con obesidad que tiene hidrocefalia, que no es de causa infecciosa, con mucho dolor de cabeza, a eso se le llama pseudotumor cerebri. ¿Ok? Entonces el pseudotumor cerebri tiene esas características. Vamos a ir viendo después los otros tipos de hidrocefalia, pero ya tenemos la característica entonces de un edema hidrostático transependimario. Ahora veamos. Doctor, en este caso podemos hacer una derivación para sacar el líquido cefalorraquídeo que está ahí, a través, por ejemplo, del ventrículo superior. Exactamente. Se hace una punción lumbar, se verifica si el líquido es infeccioso. Si es infeccioso, derivación ventricular externa, hasta solucionar el problema. Si no es infeccioso, es solo inflamatorio, entonces si no es infeccioso, se puede hacer la derivación ventriculoperitoneal. Gracias por leer el tema. Muy bien, doctor. Entonces, vamos chicos, edema citotóxico, edema vasogénico, edema hidrostático, edema hidrostático. ¿Ya? Muy bien, estamos viendo entonces, ya sabemos diferenciar los tipos de edema. Fisiopatología y tratamiento. El edema por sí mismo, sobre todo el edema vasogénico y el edema hidrostático, tiene poco efecto sobre la actividad neuronal. Son más fácilmente solucionables. El edema citotóxico, en cambio, genera daño neuronal, produce la muerte celular por necrosis y las consecuencias obviamente son terribles, devastadoras. El paciente queda con secuelas. Entonces tenemos que aprender a reconocer. Este es un cerebro que tiene los surcos cerebrales normales, ¿los ves? Están llenos de líquido cefalorraquídeo normal. Aquí te estoy mostrando en verde el líquido cefalorraquídeo normal para que reconozcas los surcos cerebrales. ¿Los puedes reconocer? Surcos cerebrales normales que están llenos de líquido. Imaginariamente vemos que está lleno de líquido. Ahora vamos a ver en contraparte el otro hemisferio cerebral. ¿Ven surcos cerebrales? No. Entonces, como no hay surcos cerebrales, a esto le llamamos edema cerebral. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a reconocer el edema cerebral? Porque no hay surcos cerebrales. ¿Ya? Ahora, tenemos que tener mucho cuidado en esto porque en un anciano es fácil ver los surcos cerebrales por la atrofia y todo eso. Pero en un niño, en una persona joven como tú, no vamos a poder ver tantos surcos porque tenemos un cerebro relativamente joven y bien revitalizado. Entonces, probablemente no tenemos que fijarnos solo en los surcos, sino fijarnos y comparar ambos lados, siempre derecha versus izquierda. ¿Ok? Ya, entonces estamos viendo más o menos cómo identificar un problema así. ¿Qué hora tenemos? Nos faltan 10 minutos más para ver. Ya. Ok. Hablemos del síndrome de hipertensión intracraneal. ¿Qué pasa cuando el líquido se produce en demasiada cantidad, o se obstruye su circulación, o se dificulta su reabsorción? Se puede producir un edema cerebral. ¿Qué pasa cuando hay un tumor cerebral que está aumentando de tamaño, o una lesión ocupante de espacio, ya sea tumoral infecciosa que está aumentando de tamaño, y aumenta la presión de la cabeza, ¿no? Aumenta la presión intracraneal? Cuando la meninge está inflamada,
cuando la presión venosa aumenta, cuando el paciente está intoxicado y el cerebro se edematiza. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que la caja, el continente, solo permite cierta cantidad de elementos. Y cuando le aumentamos algo de esto, edema cerebral, una lesión ocupante de espacio, a eso le vamos a llamar efecto masa, ¿ok? Que hay algo extra. Y ese efecto masa, obviamente, genera un aumento de la presión intracraneal. Monro y Kelly armaron esta doctrina que dice: el compartimiento craneal debe estar en completo equilibrio, ¿ok? El continente entonces es el cráneo y el contenido normal es el volumen sanguíneo, venoso y arterial, el parénquima cerebral y el líquido cefalorraquídeo, lo normal. Ahora, llamémosle edema cerebral, tumor cerebral, lesión ocupante de espacio, algo que hace efecto de masa y genera un aumento de la presión intracraneal. Para poder compensar, primero el cerebro va a depletar líquido cefalorraquídeo y también va a depletar volumen venoso. Cuando estos dos mecanismos, ¿alguien tiene el marcador de agua? Sí, ya. Cuando estos dos mecanismos no funcionan, sucede lo siguiente. Tenemos aquí la presión intracraneal normal, aumenta el efecto de masa y están los mecanismos compensadores tratando de compensar. La presión intracraneal se mantiene estable, pero de pronto la última gota que rebalsa el vaso, un poquito más de efecto masa genera no una elevación progresiva de la curva, sino una elevación brusca, ¿ya? Y esa elevación brusca de la presión intracraneal, al ser vencidos los mecanismos compensadores, es lo que produce los síntomas tan bruscos del paciente. El paciente está aquí con Glasgow 15, consciente, comunicativo, orientado, hablando, moviéndose, ¿ya? Sin embargo, se vence eso y el paciente entra en un estado deteriorado de conciencia. El paciente tiene vómitos explosivos, el paciente tiene entonces edema de papila, el paciente tiene el deterioro de conciencia, son los signos de hipertensión intracraneal. Entonces nuestro paciente no va a tener, como pensábamos, como supuestamente debería suceder, un evento así progresivo, lineal, que vamos a ir viendo un signo, después el otro, de a poquito, darnos cuenta que está empeorando el paciente, sino que el cambio es brusco, súbito. El paciente de estar despierto, de estar hablando, de estar tranquilo, sin náuseas, empieza a vomitar vómitos en gatillo efusivo, ¿no? Los vómitos explosivos. ¿Vale? ¿Se entendió, verdad? El punto de la hipertensión intracraneal. Vale, ahora que tenemos entendido que la hipertensión intracraneal se presenta de forma súbita, es por eso que un paciente que tiene accidente cerebrovascular, que tiene un tumor cerebral, que tiene una meningitis, una encefalitis, tiene que estar en terapia intensiva. Porque si el paciente está en sala, la enfermera va a verlo 3 veces al día y se va a enterar que está con vómitos inconscientes después de 8 horas. En cambio, si el paciente está en una terapia intensiva, se va a dar cuenta el médico a los minutos que el paciente está mal, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos que nuestro paciente esté en la sala adecuada, ¿ya?
Por eso los pacientes neurológicos deberían manejarse en terapia intensiva. Hay personas que piensan que lo neurológico es sencillo, que no pasa nada. Y bueno, parece sencillo y parece no pasar nada porque gracias a Dios hay medicamentos ahora que controlan todo eso. Pero el paciente corre alto riesgo. Como les he mostrado, la curva es bastante pronunciada, no da tiempo, no da mucho tiempo de notar cambios. ¿Qué pasa cuando hay hipertensión intracraneal? Entonces suceden las herniaciones cerebrales, porque ya se depletó líquido cefalorraquídeo, ya se depletó volumen sanguíneo venoso, entonces pueden suceder herniaciones cerebrales. Estas herniaciones cerebrales entonces puede ser, por ejemplo, una hernia temporal uncal, que nos va a dar al comprimir el mesencéfalo la anisocoria. La hernia central transtentorial, donde el cerebro baja hacia abajo a través de la tienda del cerebelo. La hernia subfalcina o singular, donde el lóbulo del cíngulo atraviesa la línea media. La hernia transtentorial o transcalvaria, cuando la hernia se quiere salir por las lesiones. Esta es la herniación típica de los accidentes de tránsito, por ejemplo. La hernia transtentorial, donde el cerebelo atraviesa la tienda del cerebelo para arriba. Y tenemos por último la hernia cerebral transforaminal o hernia verniana cerebelosa, que sale hacia afuera por el agujero occipital. Estas son las herniaciones cerebrales a colores, muy bonitas, para que podamos reconocerlas. Pero, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro paciente tiene riesgo de tener una hernia cerebral? Dense cuenta que además de la hernia cerebral hay algo más en este dibujo. ¿Qué cosas notan de más? A ver, por favor, pase, doctora, usted, y va a ver el tomo. ¿Qué más se encuentra en ese dibujito? Está el cerebro, está el líquido cefalorraquídeo en azul, pero hay algo más ahí que está produciendo las hernias cerebrales. ¿Qué es eso, chicos? Pareciera una hemorragia. Una hemorragia. ¿Qué se llama esa hemorragia? Hemorragia epidural. Epidural. La epidural está arriba de la dura madre, ¿no? ¿Y esa cuál es? También una hemorragia epidural. ¿El otro lado? Hemorragia epidural. Entonces, esto que su compañera ha hecho, este trabajo de subir, reconocer, lo mismo, chicos, exactamente lo hacemos, pero en la tomografía, en blanco y negro. Tenemos que reconocer entonces cuál es sangre, cuál es parénquima, cuál es líquido, y para eso necesitas entrenar tus ojos, ¿ya? Entrenar tus ojos para poder reconocer los tipos de sangrado. Entonces, algún año me acuerdo que yo les puse fotos, el examen práctico era pura fotos, fotos. Y el estudiante tenía que poner hernia transforaminal, hernia transcalvaria, hernia o hemorragia subdural, hematoma epidural. Y así tenían que reconocer. Fue un caos. Fue un caos porque, chicos, nos cuesta estudiar. Nos cuesta estudiar. Estudiar es de valientes, así que reconozcamos en las tomografías cómo se ve eso, ¿ya? Aquí les voy a mostrar entonces un tumor cerebral, por ejemplo, que el tumor cerebral hace efecto masa, está colapsando, como ven, el ventrículo lateral, está desviando la línea media y está formando una hernia. ¿Qué se llama esta hernia? Hernia singular, del cíngulo. Está formando otra hernia aquí. ¿Qué se llama esta hernia? El cíngulo está yendo de aquí para allá. Hernia transtentorial. Esta es la hernia singular. También estamos viendo que este tumor tiene un tipo de edema. ¿Qué se llama este edema con dedos? Edema vasogénico. Edema vasogénico. Más allá de eso también vemos nosotros el tronco encefálico desviado, vemos la hemorragia del red, el surco, un surco, o sea, hay varias cosas que podemos ver en imagenología. El compañero o la compañera que estudia imagenología
va a tener mucha plata. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo que en imágenes se puede hacer muchas cosas. Vamos a ver entonces, cuando pasan las herniaciones cerebrales o sucede la hipertensión intracraneal, aparecen signos súbitos: vómitos, edema de papila, alteración de conciencia que empieza por la obnubilación. Aquí vemos el edema de papila. Una papila normal debería verse el nervio óptico, el surco óptico, las venas y las arterias de forma normal, pero ustedes ven el nervio óptico aquí. ¿Dónde está el surco óptico? Edema de papila. Aquí vemos las hemorragias en llamas. Y aquí vemos también, esto debería ser el nervio óptico, el surco óptico, pero no lo vemos. Entonces esto es un edema de papila. Vemos también los vasos sanguíneos gruesos, tortuosos. Y eso nos habla de edema de papila. ¿Ya? Los signos iniciales entonces: cefalea, vómitos, somnolencia, alteraciones psiquiátricas. Signos avanzados de la hipertensión intracraneal: edema de papila, aumento de la mancha ciega, reducción del campo visual, disminución de la agudeza visual, diplopía, paresia facial. Habíamos hablado hace un momento de la hipertensión intracraneal idiopática, o llamada también pseudotumor cerebral, ¿no? Hipertensión intracraneal idiopática. No hay infección, no hay nada, pero el paciente tiene hipertensión intracraneal. Terminamos con este tema sencillito que ya se los he mandado en un mini artículo: hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? Recuerda que los plexos coroideos a nivel de los ventrículos laterales filtran la sangre y forman el líquido cefalorraquídeo. Este líquido pasa del ventrículo lateral al otro ventrículo lateral a través del agujero interventricular. Este líquido pasa al tercer ventrículo, y del tercer ventrículo, a través del acueducto cerebral, pasa al cuarto ventrículo. De los laterales al tercero, del tercero al cuarto. En el cuarto, a través de los agujeros de Luska y Magendie, pasa al espacio subaracnoideo. ¿Ya? Y este líquido baña entonces todo el sistema. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay una hiperproducción de líquido? Como en las causas virales. ¿Qué pasa cuando hay una obstrucción de la circulación de ese líquido? ¿O qué pasa cuando hay una disminución en la absorción de ese líquido? Sucede el aumento del líquido cefalorraquídeo. A esto le llamamos hidrocefalia. La hidrocefalia entonces es la dilatación activa del sistema ventricular por una inadecuada circulación del líquido que se produce en los plexos coroideos. Desde su producción, circulación, hasta la absorción. Aquí vemos unos ventrículos laterales normales, y así se ve un ventrículo con hidrocefalia. ¿Qué se llama este edema que estamos viendo en rosado? Hidrostático transeptendimal. Las causas de la hidrocefalia son numerosas, desde congénitas, inflamatorias, infecciosas. Y en ese caso de ese más era no comunicante. Ahora vamos a ver. La imagen no nos dice si es comunicante o no comunicante, solo nos dice hidrocefalia. ¿Dónde vamos a ver si es comunicante o no comunicante? En la comparación de esta imagen, que es corte axial, con el corte coronal o el corte sagital. ¿Ya? Aquí estamos viendo entonces un aumento del líquido. ¿Les parece normal este ventrículo o está aumentado? Aumentado. ¿Les parece normal el cuarto ventrículo o está aumentado? Aumentado. Entonces aquí tenemos una hidrocefalia obstructiva, ¿no? Está obstruida la circulación en alguna parte, probablemente aquí. Se produce aquí, llega hasta aquí y ahí se detiene, se detuvo. Entonces es una hidrocefalia obstructiva. Esta hidrocefalia entonces, para solucionarlo tendríamos que hacer una punción lumbar, ver si es infeccioso. Si es infeccioso, derivación ventricular externa. Si no es infeccioso, derivación ventrículo peritoneal o derivación ventrículo cardíaca, derivación ventrículo pleural. ¿No ven? Hay otras malformaciones como el Dandy Walker,
la malformación de Arnold-Chiari, la patimeningitis hipertrófica, que nos dan hidrocefalias. Las hidrocefalias entonces pueden ser de dos tipos: obstructivas, cuando se obstruye el flujo del líquido, o comunicante, cuando no hay obstrucción. ¿Ya? El manejo, el tratamiento, casi siempre derivación ventrículo-peritoneal, un catéter que se pone al ventrículo, el otro catéter se tuneliza por debajo de la piel, cosa de que no se ve, pero está por dentro y llega hasta el peritoneo. Porque ese peritoneo entonces reabsorbe el líquido. Entre medio del camino del catéter que está al cerebro y el catéter que va al peritoneo hay una válvula que ayuda a que el flujo no sea muy brusco, que salga solamente el líquido extra, ¿no? Se llama por eso válvula. Vale, en algunos casos muy particulares existe este manejo llamado tercer ventriculostomía endoscópica. Se agarra un endoscopio, se perfora básicamente el suelo del tercer ventrículo para que circule. Esto podría hacerse en las hidrocefalias obstructivas, ¿ya? Así que estamos viendo soluciones a la hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia de presión normal? O el famoso síndrome de Hacking-Adams. Personas adultas que tienen hidrocefalia no infecciosa, simplemente por la edad, y va a dar 3 síntomas claves. Los síntomas son deterioro cognitivo. La persona se va olvidando cosas, ya no sabe qué decir, qué hablar, las funciones cerebrales superiores se van deteriorando. El paciente además tiene una marcha lenta, a pequeños pasos, ya no puede caminar rápido, tiene un deterioro de la marcha, pero también tiene pérdida de control de los esfínteres. Entonces, se orina, camina lento y tiene deterioro de la memoria. Es anciano y tiene hidrocefalia en la tomografía. Le hacemos la punción lumbar, en la punción lumbar no hay infección. ¿Qué se llama eso? Síndrome de Hacking-Adams o hidrocefalia normotensiva. Porque si le haríamos la medición de la presión de ese líquido está normal. ¿Ok? Entonces, chicos, hemos visto varios pequeños tópicos muy útiles en la práctica médica. ¿Ya? Muchas gracias por estar aquí.